Buenas tardes. Vamos a iniciar la última sesión antes de la clausura de la jornada. Llevamos ya unas horas, pero aún hay tiempo de hacer últimas reflexiones y comentarios sobre el tema que nos ocupa. Antes de empezar la sesión en sí misma, una simple constatación que imagino, este es un foro de auditores y habéis hecho un recuento físico de ponentes y veréis que no cuadra el inventario físico con el inventario teórico de la mesa. Es así, ciertamente, Miguel Ángel Cabezas ha tenido una pequeña indisposición hace un par de horas, se está recuperando sin ningún problema, pero está todavía no está todavía en forma de afrontar una sesión como esta y por tanto estará ya, imagino, pronto rumbo a Toledo para recuperarse plenamente. Y desde aquí mandamos un recuerdo y un abrazo a Miguel Ángel, que en breve estará recuperado. De hecho, estaba todo el día hablando de riesgos y era un riesgo que aún no había comentado, ¿no? El riesgo personal. Como bien sabéis, auditores... Peligro, más que riesgo, peligro. Peligro cercano, ¿no? Viajes, presión, calendarios, agendas, pues al final pasan factura y Miguel Ángel hoy ha tenido una pequeña factura, sin importancia, fruto de esta presión y de este peligro que comentaba Nacho en cuanto a nuestro oficio, presión y riesgos varios. Bien, la sesión que tenemos ahora empezamos, llevamos hablando toda la mañana y esta tarde sobre riesgos, etcétera, y de hecho hace un momento Miguel Olivas ha hecho ya una aproximación a lo que sería la función de los OCECs en cuanto a la control, prevención de riesgos. Esta tarde tenemos aquí pues, unas personas con una amplia experiencia profesional en muchos ámbitos, pero últimamente centrados en el campo de los OCECs, que nos ayudarán a aproximarnos, debatir, analizar cuál es la función de los OCECs, qué pueden hacer para prevenir riesgos, qué pueden hacer para detectarlos, cómo pueden colaborar en este campo del control del sector público, y todo ello vinculado pues, en diferentes ámbitos del sector público, tanto el ámbito pues, de la propia administración autonómica, lo que serían entes instrumentales, sociedades, fundaciones, otro tipo de entidades, universidades o también el sector público local. Entonces, desde este punto de vista, esta aproximación a los factores de riesgo, detección e identificación, hoy nos acompañan, de izquierda a derecha, a Antonio López. Todos ellos tienen unos currículums que serían para aburriros. Podría estar aquí 2 horas leyendo currículums, porque todos ellos tienen una amplia experiencia, pero me centraré básicamente en un par de aspectos. Antonio López es economista, es también asesor de cuentas, catedrático en la Universidad de Granada en el área de economía financiera y contabilidad, autor de múltiples artículos, capítulos de libros y colecciones diversas, y ha tenido funciones en la universidad tanto de carácter docente, como antes decía, como también en funciones de gestión de la universidad. Y actualmente, y por eso estoy aquí básicamente, desde el año 2011, es el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y, por tanto, desde este trono privilegiado de la Cámara de Cuentas de Andalucía nos aportará su visión. También nos acompaña Antonio Arias, que, en fin, a estas alturas ya es casi obvio presentarlo, creo que es conocidísimo por todos nosotros. Antonio Arias, pues es, como bien sabéis, autor de numerosas publicaciones, artículos, ha tenido funciones en la Universidad de Salamanca, en la de Oviedo, tanto funciones de gestión, desde la gerencia a otras varias, y actualmente es también síndico en la Cámara de Cuentas de Asturias. Y además es también autor, como todos sabéis, que muchas mañanas nos despertamos con sus noticias, sus blogs, el autor del blog de Antonio Arias, que es conocidísimo, divertidísimo, ilustrativo de muchos aspectos que pasan en el sector público. Por tanto, Antonio también nos será un excelente ponente para esta sesión. Y por último, Ignacio Nacho Cabezas es también licenciado en Ciencias Económicas, ha tenido diferentes funciones en el Tribunal de Cuentas, también auditor interno en Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, y desde hace pues 20 tantos años es auditor en la Cámara de Contos de Navarra. También con formación amplísima en el campo del control y de la fiscalización, y por tanto entre los tres nos darán una visión muy completa. Precisamente, como son los tres tan conocedores, acumulan tanta experiencia, tanta sabiduría, tanta ciencia, me parecía que era... Este lado. Sí, los tres. Me parecía que era... Está grabado. Sí, está grabado.
me parecía que era encorsetarlos en una ponencia clásica. Seguro que la harían perfecta, tanto Antonio como Nacho harían ponencias magníficas, pero saben tanto que limitar a un PowerPoint de 20 minutos sería esto, limitarlos. Por tanto, les he pedido que aprovechemos este rato que tenemos aquí para hacer más que una ponencia, hayamos ya muchas ponencias, todas brillantes, para hacer pues esto, una tertulia, un debate, un contrato de opiniones en el cual cada uno de ellos, desde sus puntos de vista, aportarán sus comentarios, incluso desde la amistad y la confianza podrán discrepar, y esta es la idea de esa tertulia de esta tarde, poner este punto final dando estos puntos de vista contrastados y complementados. Para ello, Antonio Arias primero, después Antonio López y por último Nacho Cabezas harán una introducción muy breve de los aspectos básicos en cuanto al riesgo que los órganos de control externo identifican y localizan en diferentes ámbitos de la administración, bien universidades, entes instrumentales o bien entes locales, para después de esa introducción previa pues, entrar en una tertulia, un debate que por supuesto os animo también, que a pesar de que la tertulia está en este lado de la mesa, por supuesto podéis participar, interlocutar, preguntar a partir de aquí para hacer esta próxima hora más o menos el máximo de amena y rica y provechosa. Por tanto, bajo este enfoque, Antonio Arias, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Daniel, por la invitación de este año. Intentaré no defraudar vuestras expectativas. Le dije al moderador que me permitiese hacer una pequeña tormenta de ideas de qué es lo que se está cociendo en este momento en el mundo del control externo, que nos permitiese hacer luego un pequeño debate y luego también cumplir con un pequeño mandato que nos indicó el moderador de poner junto a los aspectos estratégicos y de grandes ideas algunos temas puntuales de áreas de riesgo, y yo dije, bueno, me gustaría mencionar como área estratégica de riesgo algunos de los de la universidad pública. Este va a ser un poco la exposición. Bueno, pues por iniciar esta pequeña y comprometida disertación y aprovechando que está aquí nuestro síndic mayor, le dedico este de digital que me sorprendió un día por la mañana porque es una cosa que os recomiendo. Estoy suscrito a la palabra Sindicatura de Comptes y me encontré esta, ¿no? Realmente esto no es así, como os podéis imaginar, ¿no? Nuestro amado síndic no dijo eso, sino sencillamente lo que dijo fue esto, ¿no? Permítanos ustedes optimizar recursos, coordinar, no nos obliguen a ir donde ya han ido otros, pero vender periódicos es realmente difícil, ¿no? Entonces hay que retorcer todo lo que se pueda y bueno, primera idea que os traslado, efectivamente se ha hablado hoy aquí de duplicación, de triplicación. El ejemplo de la Sindicatura Valenciana, hay que mencionarlo, porque fueron los primeros y desde el punto de vista de la universidad, yo estaba en aquel momento en la Universidad de Salamanca, fue un ejemplo como la Sindicatura Valenciana, incluso renunciando, si acaso a su fuero, fíjense lo que digo, dice, bueno, vamos a ver, para no escribir todos al banco, para ver el saldo a 31 de diciembre, que daba una sensación terrible, ¿no? Que 3 auditores distintos en el plazo de un mes escribiesen pidiéndole la confirmación de un saldo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es un ejemplo el que hizo Olivas. Hay un artículo muy bueno de Auditoría Pública de vuestro auditor, que fue el que nos puso en la alerta de que se estaba realmente trabajando ese asunto, ¿no? Bueno, la coordinación, un aspecto, no solo de los controles internos, sino también con los controles externos privados, ¿no? Y en ese sentido, también nos sorprendimos un día cuando vimos que la Generalitat quería saber cuánto debía y como lo quería hacer rápido, pues acudió al auditor privado, cosa que nos sorprendió. Es cierto que luego el Tribunal de Cuentas nos sorprendió también diciendo, oiga, cuidado con los ayuntamientos porque si ustedes van a un ayuntamiento a fiscalizar como auditores privados, van como auxiliar del interventor. Y bueno, en este sentido hizo una moción muy interesante y un informe. Es verdad que en las cámaras de cuentas, y aquí el predecesor de Antonio López Hernández dejó claro que, como esa opinión y como otras de otros muchos OCEX, están por el reconocimiento de la aportación que puede hacer el auditor privado como colaborador del sector público en muchísimos órdenes. En Miguel Ángel Cabezas, cuando era síndico, también refrendó e incluso pidió la auditoría obligatoria municipal, pero sigue habiendo ahí ese vacío que os traslado de que, bueno, cuando es una auditoría contenciosa, es decir, la oposición pide incluso con mayoría la existencia de esa auditoría, tiene problemas para pasar el control de legalidad, ¿no? Otra opción también dedicada a nuestro querido Rafael Vicente, el síndic mayor de Valencia, la Comunidad Valenciana.
efectivamente, nuestro papel, los auditores, ustedes, los auditores privados, saben que a veces se les dice, bueno, ustedes en lucha contra la corrupción, en la auditoría privada es una cosa, la lucha contra la corrupción es otra, la auditoría pública es otra, somos todos herramientas y esto, bueno, pues de vez en cuando conviene recordárselo a los poderes públicos, que nosotros hacemos una labor y como se ha dicho hoy aquí hasta la saciedad, están los informes, deben de leerse, deben de valorarse y ahí pueden encontrar una herramienta. En Asturias, una portada de un titular de un periódico, la sindicatura es la principal herramienta de la oposición. Pues sí, efectivamente, si hacen su trabajo bien y se leen esos informes, que son tochos un poco complejos y con un lenguaje especializado, pueden hacer muy bien su trabajo, ¿no? Bueno, efectivamente, como herramienta que muchas veces se quiere utilizar los órganos de control para contra la corrupción, pues vamos a comentar el caso del proyecto de ley de Galicia, ¿no? En Galicia, el grupo mayoritario de la Cámara gallega pues, ha presentado una proposición de ley para modificar la ley del Consello de Contas para que establecer una sección obligatoria dentro del Consello de lucha contra la corrupción. Un modelo similar al que funciona en Portugal. En Portugal se creó también hace unos años. Yo he entrado hace unos meses en la página y seguía sin actualizar desde hace un par de años, no sé exactamente lo que estaban haciendo, pero la idea era tener herramientas preventivas, manuales de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Pero siendo esto un argumento importante, admitir denuncias anónimas o públicas, etcétera, ese tipo de herramientas de lucha contra la corrupción, que en este momento en nuestros órganos pues está ahí en el limbo, las denuncias. Bueno, pues en Asturias, sin decir o como se hace en otros lados, pues hay un formulario específico para contestarlas. Punto. Es decir, que la denuncia del Tribunal de Cuentas, pero nosotros, nuestros interlocutores son el Parlamento, que están previstos en la ley, los ayuntamientos mayoría absoluta, ¿no? Pero, sin embargo, tiene quieren introducir en esta ley otro tema y también aprovecho esto para pasarle a Ignacio después para que nos lo comente. Uno de los avances de ese proyecto de ley gallego es la exigencia de una fiscalización de los registros de intereses de los altos cargos, es decir, los bienes y propiedades declaradas cuando se inicia el cargo, que pueda ser objeto de algún tipo de control. Es verdad que en Navarra hubo una iniciativa al respecto que decayó y con la opinión contraria de la Cámara de Contos, que se encontraba con ausencia de herramientas para hacer un trabajo efectivo en ese tema, ¿no? Porque incluso, fíjense ustedes, el Tribunal de Cuentas reclama poder acceder a los datos tributarios. Fíjense cómo vamos a poder hacer una fiscalización del registro de intereses sin tener los datos tributarios y la posibilidad de saber dónde hay una cuenta bancaria, etcétera, etcétera, o dónde tienen propiedades inmuebles, ¿no? Este tema, bueno, queda ahí como uno de los retos en este momento que está quizás fruto de la presión política, ¿no? de la famosa desafección de los ciudadanos, ¿no? Nosotros seguimos trabajando respecto a los presupuestos, el control de las cuentas anuales, incluso ya vamos más allá en aspectos de legalidad, de eficiencia. El tema del control de partidos políticos, este es uno de los aspectos que he mencionado hoy en la conferencia inaugural de Olayo y también en Sin Mayor en la inauguración. Ahí está el tema de los partidos políticos. También en nuestro afán de hacer los informes rápidos, también Martínez Churiaque, presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, nos dejaba un titular en este sentido. Bueno, tenemos tantas garantías, tantos protocolos para que los informes sean correctos, exactos y aceptados que, bueno, a veces quizás se nos alargan, ¿no? Ahí yo lo dejo también como otro de los retos. Y luego, bueno, pues para terminar, esta semana nos encontrábamos con el editorial de las provincias de Canarias, bueno, que hay que mencionarlo porque es un reconocimiento del trabajo de la Audiencia de Cuentas de Canarias, un informe que dirigió el consejero José Carlos Naranjo, que está entre nosotros también, donde el propio periódico dice, mire, la universidad pública no tiene que hacer grandes cosas, no tiene que inventar nada, solo tiene que seguir las recomendaciones que le hace la Audiencia de Cuentas de Canarias. Lo dice en el último párrafo, la Universidad Las Palmas de Gran Canaria debería tomar nota de estas sugerencias de la Audiencia de Cuentas, son sensatas, razonables y fáciles. Bueno, se supone que es un periódico con cierta sensibilidad o afinidad hacia el Consejo, en este caso hacia la Audiencia de Cuentas, pero me gustó mucho y quería recalcarlo, ¿no? Y esto nos permite hablar, bueno, también de que en las universidades a veces intentan, ya para entrar en algo más estratégico, hacer las cosas bien inmediatamente cuando el órgano de control interno se pone serio,
se pone serio, aparecen los profesores protestando y diciendo que están bloqueando su gestión, ¿no? Este es el pan nuestro cada día. Yo soy interventor 5 años en la universidad y me encontré con este tipo de problemas, ¿no? Las áreas de riesgo de las universidades están perfectamente delimitadas. Ustedes en Cataluña cuentan con muy buenos informes al respecto. Bueno, me detendría en estos, ¿no? El modelo de gobierno, que es un área estratégica de riesgo. Efectivamente, se dice que nuestro modelo universitario de autonomía corporativa, de rector elegido, genera gasto, genera políticamente una situación de ciertas presiones que para los estudiosos de esto, dicen que hay que reformar el modelo de gobierno. Hay un informe catalán muy bueno de un grupo de expertos que pidió que se unificasen los órganos colegiados en uno solo, para que eligiese el rector, aprobase los presupuestos, determinase las políticas y la estrategia universitaria. Del modelo de gestión, como área de riesgo estratégica, su desconcentración, es decir, la cantidad de competencias sin relación de jerarquía entre ellas es un hecho. O sea, el rector no manda sobre el decano ni sobre el director del departamento. Hay multitud de centros de gasto. El investigador es libre muchas veces de cómo gastar su presupuesto. En las unidades de gasto muy departamentalizadas, esto es un área de riesgo para nosotros. La descentralización, la existencia de fundaciones y sociedades mercantiles, como la descentralización, es un hecho. No solo un hecho, sino que es una misión de la universidad, porque recientemente tuvimos una reunión sobre estabilidad presupuestaria en la Universidad de Castilla-La Mancha y el vicerrector en la clausura nos decía, muy bien, de acuerdo, ustedes nos dicen la huida del derecho administrativo, pero les recuerdo que una de las misiones de la universidad es crear empresas de base tecnológica. Y claro, deben de ser muchas veces con aportaciones de la universidad, con una cierta presencia de la universidad. No es huida del derecho administrativo, sino es una de las misiones, lo que se llama la transferencia del conocimiento y estar en el tejido social, ¿no? El órgano de control interno, que los informes. Está el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que acaba de hacer también una serie de informes sobre las universidades de Castilla y León, donde se les recuerda a todas las universidades, a ustedes con esos órganos de control interno tan pequeños, de 3 o 4 funcionarios, pues efectivamente no son suficientes para el volumen de presupuesto que ustedes manejan, ¿no? Y para nosotros es un claro órgano estratégico de riesgo que debe ser resuelto, ¿no? La dedicación del profesorado, pues efectivamente es otra de las críticas que tiene la universidad, en el sentido de que no hay control formal. Yo en este sentido tengo mis dudas si realmente, y como Antonio es catedrático, quizás ahí tenga dos opiniones. En ese sentido, bueno, el tema del control del profesorado por búsqueda de eficiencia pues debe de existir. En todos los países del mundo existe algún tipo de control de la dedicación, pero claro, hay una cierta libertad de creación y de dedicación, unas tutorías que hoy en día ya la presencia física se hacen desde casa. Vamos a ponernos ahora a decir que en el siglo XXI, donde estamos, que estar en el puesto de trabajo de un académico cuando puede tener una tutoría con un ecuatoriano y un chino, pues fíjese, no, bueno, pero nosotros entendemos que eso forma ya parte de las críticas estratégicas. Y luego la complejidad de la gestión de la investigación, con la que termino, pues que efectivamente la investigación es un área donde se reproducen todos los problemas de la universidad y solo hay problemas de IVA, problemas de centros de coste, de contabilidad, de contratación, de importaciones, de recepciones, de equipamientos, etc. Es un área muy compleja y que a veces, y esto en tono mi mea culpa, cuando los auditores llegamos a las universidades, pues no entendemos demasiadas cosas, ¿no? Y ellos se quejan de que esa complejidad no somos capaces de aceptarla y que les queremos tratar como si fuésemos la Consejería de Agricultura y ellos tienen otra complejidad, otras posibilidades. El que decide el gasto es el mismo, es juez y parte, en el sentido de que a veces es frecuente el caso de que el que se da a sí mismo una comisión de servicios, un investigador, para decir tengo que ir a ver esta cantera al monte y quién decide si tiene que ir o no, si él es dueño de su proyecto de investigación, dueño porque se cree dueño, ¿no? En realidad es la universidad, es presupuesto público, todo, ¿no? Pero bueno, esa complejidad del que decide y el que ejecuta es la misma persona, pues efectivamente no se da en ningún otro orden más que esto. Y con esto termino y le paso la palabra otra vez al moderador. Gracias. Gracias, Antonio. Bien, siguiendo con este turno de introducción previa de elementos que luego iremos debatiendo, Antonio López pues, también nos dará una visión global de la problemática que después, como decíamos, iremos debatiendo. Muy bien, pues yo en primer lugar agradecer al Colegio la amable invitación de poder estar esta tarde compartiendo mesa y mantel, ¿no?
Yo tengo que empezar a decir que Antonio Arias nos ha traicionado un poquito, es decir, porque habíamos quedado aquí entre las mesas. Lo que pasa es que ahora tengo que reconocer que ha venido muy bien. Habíamos quedado en no preparar un PowerPoint, no jugar al establishment, ¿no? Exacto. Pero bueno, él no lo ha podido resistir, ¿no? No lo ha podido resistir. Bien, yo creo que ha venido muy bien porque ha hecho un panorama de una serie de temáticas que nos ocupan y nos preocupan en el ámbito de los órganos de control externo. Yo, en esta derrama de temas que habíamos hecho previamente, me había tocado hablar un poco del riesgo en las comunidades autónomas, ¿no? En el ámbito regional, ¿no? Yo antes de, también muy brevemente, identificar lo que desde mi punto de vista pueden ser ámbitos de mejora y aspectos que necesitan una atención especial por parte de los órganos de control externo, yo quiero hacer una pequeña entrada a modo de un poco de declaración, si me permitís, en relación con el papel de los OCEs, ¿no? Pues estamos en un ámbito también de auditores privados, como no, es decir, yo creo que lo he dicho ya en más de un foro y no me importa reconocerlo, que soy firme defensor de la colaboración con las auditorías privadas por una sencilla razón. Luego puede haber algunas más, pero hay una clara, y es que los OCEs no tienen medios para desarrollar su trabajo. Es decir, lo que no podemos hacer es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Es decir, yo creo que hay un ámbito de trabajo conjunto y hay muchísimas posibilidades de colaboración, tanto en el ámbito regional como en el ámbito local. En el ámbito local sí cabe más, quizás el borrador de reglamento de control interno, que ya está a debate público, expresamente recoge unas vías de colaboración, que por otra parte ya estaban, pero pareciera que la formaliza un poco más, y yo creo que se puede adelantar esos ámbitos. Y por otra parte, también se ha comentado esta mañana, el hecho de que se produzca una convergencia en lo que son la metodología de base del trabajo de auditoría, tanto en el ámbito público como en el privado, a raíz de la adopción por parte de los órganos de control externo y del Tribunal de Cuentas de las normas internacionales de auditoría, las ISAI. Yo creo que el que tengamos un lenguaje común, tengamos unas prácticas de auditoría que van a ser muy comunes, toda vez que la normativa, las ISAIs, no son más que las NIAs adaptadas, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que se va a favorecer un acercamiento. Yo lo he dicho en más de una ocasión, no me parece muy lógico, por esa cuestión de economía de medios, por la necesidad de aprovechar los recursos públicos, que si nosotros vamos a auditar una empresa pública que ya ha estado auditada por una empresa privada, solvente, bien sea por los planes de auditoría de la intervención general, bien sea porque está obligada según la normativa, por la razón que sea, empecemos nuestro trabajo haciendo caso omiso a ese informe. No tiene ninguna lógica. Primero, porque si hay un lenguaje común, hay unas prácticas comunes, hay una normativa común, no se quede diferente, sobre todo en lo que se refiere a la auditoría financiera, no ya tanto de legalidad. Vamos a aportar, con independencia a lo mejor del alcance de determinados riesgos y algunas particularidades, ¿no? ¿Qué perspectiva diferente vamos a plantear nosotros que no haya planteado ya un auditor privado aplicando las mismas normas internacionales? Por tanto, yo creo que ahí hay una oportunidad también para una colaboración y un ahorro de medios, y que en un momento dado las órganos de control externo puedan focalizar su trabajo en aspectos donde no entra el auditor privado, no por nada, sino porque no es su mandato, no tiene ese mandato, que es el tema de cumplimiento, y favorecer mucho más, si cabe, todo lo que es la aplicación de las auditorías operativas, que creo que es el gran reto que tiene el sector público. Bien, y ahora sí, muy brevemente, yo he señalado una serie de temáticas que nos pueden servir como punto de conexión. Primero, y voy a decir la primera, no porque sea la primera que me preocupa o que crea que puede tener más significación, sino por enganchar con la mesa anterior, y es el entorno tecnológico. Es decir, yo creo que una de las áreas de riesgos es el entorno tecnológico.
en el que nos movemos y eso genera una serie de cuestiones como puede ser la heterogeneidad en los procedimientos de trabajo que se aplican en los servicios de informática de los distintos departamentos. Hay una falta de estandarización de procedimientos o la ausencia de formalización de la política de seguridad de información, tal como se recoge, por ejemplo, en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, o la falta de adaptación al Esquema Nacional de Interoperatividad. Hay también incumplimientos en este terreno en lo que se refiere a la auditoría la periodicidad de las auditorías sobre medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, este es un campo en el que yo creo que hay que seguir avanzando mucho desde el punto de vista de la fiscalización y la profundización en el análisis que se hace por parte de los órganos de control externo. Otro de los temas que creo que puede ser también un elemento de riesgo es el tema de los gastos con financiación afectada. Esto es un tema muy manido ya, esto se repite mucho, pero es que nos lo vamos encontrando de manera recurrente, ¿no? Es decir, esto afecta concretamente, por ejemplo, los gastos realizados en el ámbito de la ley de la dependencia, que en muchas comunidades autónomas no están considerados como gastos afectados y sin embargo tienen esa consideración, pero es que afecta también a las desviaciones de financiación que corresponden al endeudamiento a largo plazo. Es verdad que la crisis económica y algunas normativas han excepcionado que el endeudamiento a largo plazo, parte del endeudamiento a largo plazo, se dedique necesariamente a lo que son gastos de capital, que es lo que viene a decir fundamentalmente la LOFCA, ¿no? Por la necesidad de cubrir los déficits de la manera que sea. Pero sigue existiendo una afectación del endeudamiento a largo plazo a las inversiones y en muchos casos no hay un seguimiento de este tipo de gasto. Y por otra parte luego hay aspectos concretos como puede ser el seguimiento de los gastos financiados con ingresos obtenidos por la recaudación de cánones, que uno típico es el canon de mejora relacionado con el agua. Y hay una dejadez en muchos casos por parte de los gestores en la afectación de este tipo de cánones, que yo cuando veo en el recibo del agua que todavía estoy pagando el canon de la sequía de no sé qué año, digo, bueno, pues será que se está empleando realmente para mejorar los temas de la sequía, ¿no? Pero dudo mucho yo estas cosas, ¿no? Y esos cánones, claramente, por los tributos que eran aplicables para su recaudación, estaban afectados fundamentalmente a la financiación de infraestructuras relacionadas con la depuración de agua, ¿no? Entonces, estamos con eso. Otro de los temas que también creo que son de interés son los compromisos de gastos adquiridos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros. Yo creo que este es también otro tema recurrente, pero en los últimos años la crisis económica ha hecho que sea como de más actualidad. ¿Por qué? Porque se han producido lo que llamamos aplazamientos o reprogramaciones, ¿no? Y se han incrementado en los últimos años estos compromisos que, sin duda alguna, ponen un poco en duda la aplicación del principio de anualidad presupuestaria y desde mi punto de vista su regulación no es ni clara ni precisa. Concretamente, para que puedan tener un dato, en Andalucía los compromisos de gasto adquiridos con cargo a estos ejercicios posteriores alcanzaron en el 2013 más de 29.000 millones de euros y se incrementaron en relación al ejercicio anterior en casi 5.000 millones de euros. Luego es también un punto de atención sobre el que tenemos que prestar. Luego otra de los temas, modificaciones presupuestarias. Es decir, bueno, ¿y esto de las modificaciones presupuestarias puede ser también un punto de riesgo? Pues desde el punto de vista que sí que lo es, ¿no? Primero, el abuso de esta figura que desde mi punto de vista desvirtúa muy mucho todo lo que es la aprobación del presupuesto inicial, por varias razones. Primero, porque no se cumple la normativa que prevé que cuando se tramita una modificación presupuestaria se debe expresar también y recoger el eventual impacto que esa modificación tiene en los objetivos del gasto programado. Es decir, se hace la modificación, pero ya no hemos olvidado. No se modifican los indicadores tampoco. Es
Es decir, nos encontramos modificaciones presupuestarias que a lo mejor triplican el crédito inicial y siguen estando los mismos indicadores que había al principio. Lo que hace que al final quede desvirtuado totalmente y sin ningún sentido lo que es la propia, antes lo ha dicho uno de los participantes en la mesa anterior, que la programación o la presupuestación por objetivos hay que plantearla, es decir, o se plantea bien o que ni se plantee ni nada, ¿no? Y luego hay otra cuestión, y es que los movimientos de crédito entre los distintos programas presupuestarios que se derivan de cambios en los niveles de vinculación también merman la utilidad de los programas presupuestarios como un instrumento de planificación. Las vinculaciones jurídicas se utilizan y se abusa de ellas, de tal manera que se desvirtúa el propio planteamiento que tiene y el propio objetivo que tiene un programa presupuestario. Luego, otra de las cuestiones, voy a señalar un par de ellas más, para no tampoco protagonizar demasiado el debate, es el tema de los avales. En los últimos ejercicios, los avales concedidos, bien sea por la propia administración directamente o por los entes instrumentales, creo que constituyen un área de riesgo muy importante, porque los criterios empleados para su otorgamiento y así como las garantías que se pueden soportar luego, en las que se puede soportar de cara también a la recuperación de las cantidades que han sido impagadas, pues hay muchas dudas de que se estén haciendo con criterios lógicos y razonables, ¿no? Y por último, dejo las entidades instrumentales, que es otro bloque importante, que Nacho hable de lo que tú vas a hablar de las... No, pero digo de las entidades instrumentales, ¿vale? Para que hables tú de... Otro de los temas que también creo que debe ser objeto de atención son los fondos carentes de personalidad jurídica. No sé si conocéis un poco esta figura que en los últimos ejercicios se han creado y que en definitiva son como bancos pequeñitos. Yo le digo bancos pequeñitos porque desde el presupuesto de la entidad, de la administración, se envían fondos a estos fondos, valga la redundancia, sin personalidad jurídica, que actúan como si fueran entidades prestatarias, ¿no? Se supone que se pretende con ello el agilizar la dinámica de atención a pequeñas y medianas empresas que no tienen habitualmente un acceso a un mercado con ciertas dificultades, mercado financiero, para poder conseguir préstamos en mejores condiciones. Y se han creado muchísimos en todas las comunidades autónomas, el propio Estado, ¿no? Entonces, también ahí hay un riesgo importante sobre la garantía, sobre las características, sobre de estos fondos, sobre el mecanismo de funcionamiento, sobre las entidades gestoras y las colaboradoras, sobre la supervisión de esos fondos, la financiación y la actividad de los mismos, ¿no? Bueno, y yo dejo ahí esos temas y los otros que puedan surgir, pues ya los vamos viendo. Por último, Ignacio, pues nos aportas tus ideas, tu visión global para seguir en el debate. Buenas tardes, buena tarde. Gracias, Pere, gracias, Daniel, y al resto del Consejo Directivo del Col·legi por la amabilidad en esta invitación. Dentro de este reparto de áreas que nos habíamos hecho los ponentes, se me asignó el tema del sector público local. Entonces, es un tema interesante, he visto que aquí hay varios interventores, y si me permiten, en primer lugar, aunque ya he sabido, yo creo que es importante recordar qué es esto del sector público local. Es decir, en estos momentos estamos hablando en torno a 16.500 entidades locales, de las que 15.000 son con presupuesto administrativo, presupuesto limitativo, y en torno a 1.500 son sociedades mercantiles. Eso es el informe Cora, en enero de 2015, ha dicho que gracias a todas las medidas que contempla, se ha logrado reducir 1.200 entidades de estas desde el año 2010. Es decir, que de momento la tendencia parece que se rompe la tendencia a crear entidades dependientes, sobre todo locales,
y parece que estamos en un momento de retroceso en ese tema de formación. Estas entidades en 2012 han gastado en torno a los 50.000 millones de euros y han ingresado en torno a los 57.000 millones de euros. Y es importante además ahora también recalcar que es el único sector público que ha cerrado 2013 y 2014 con superávit, a efectos de contabilidad nacional, en concreto 5.400 millones y 5.600 millones. Además, es el único sector público que ha reducido su nivel de endeudamiento, situándose en estos momentos en 38.000 millones, que es el 3,6% del PIB. Recuerdo que las administraciones públicas tienen el 100% del PIB de nivel de endeudamiento. Por lo tanto, nos estamos encontrando con un sector que está respondiendo de forma global, lógicamente, respondiendo muy adecuadamente a las exigencias de la estabilidad presupuestaria. Y esto, de alguna manera, es incoherente con todo el conjunto de medidas que se les están aplicando en estabilidad presupuestaria. Antes ya se ha comentado el ingente material que hay que enviar al Ministerio de Hacienda, que si trimestralmente, que si mensualmente, de tal manera que tenemos a los interventores dedicados prácticamente a cumplir con los requisitos del Ministerio. Además, se aplican medidas solo expresamente a ese sector. Por ejemplo, los reparos. Los reparos, dice, envíense al Tribunal de Cuentas o a los órganos autonómicos de control externo. ¿Y por qué no los reparos de la Administración autonómica? ¿O por qué no los reparos de la Administración general? Esos no hay que enviarlos a los tribunales de cuentas correspondientes. Es decir, que sobre el sector público local yo creo que, como siempre, pesa la duda, la sombra, etcétera, etcétera, cuando no es el culpable de la situación de la crisis del sector público español. Eso que quede claro. Bien, rendición de cuentas. Bueno, no vamos a entrar en lo que es la rendición de cuentas, que la propia expresión yo creo que ya podríamos alguna vez dejarla también y sustituirla por algo más moderno, pero bueno. A 31 de diciembre de 2013, sobre cuentas de 2012, han rendido cuentas el 79% de las entidades locales españolas. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pero por lo menos hay que partir de que en 2009 solo habían rendido cuentas el 18%. Con lo cual, algo se está mejorando, sustancialmente. ¿Y por qué se está mejorando? Primero, por la concienciación de los responsables políticos. No sé si a instancias propias o porque el ciudadano de atrás se le está empujando. Segundo, porque se han introducido instrumentos informáticos importantes, fundamentalmente la plataforma de rendición de cuentas. Y tercero, porque se están diseñando medidas legislativas severas, al menos en la literatura. Por ejemplo, la ley de transparencia. No rendir cuentas es infracción muy grave, sanción muy grave, destitución del cargo e incluso imposibilidad de asumir nuevos cargos en un periodo de 5 a 10 años. Retención de las entregas a cuenta de los impuestos estatales, la ley de racionalidad y sostenibilidad. Determinadas comunidades autónomas también excluyen a las entidades que no rinden de los fondos de reparto de subvenciones. Disolución de entidades locales menores que no hayan rendido cuentas, etcétera, etcétera. ¿Son eficaces estas medidas? Y ahora nos estamos encontrando con un problema que yo no sé a partir de las elecciones de mayo si va a ser a más o no. ¿Qué pasa si no hay voluntad política de aprobar las cuentas? ¿Se van a rendir? No se van. Digo voluntad política, no técnica. ¿Se sirve que el alcalde las lleve al pleno y el pleno diga políticamente no me interesa, no les apruebo esas cuentas? Y entonces, ¿están rendidas esas cuentas? ¿Valen esas cuentas o qué ocurre? Eso no está contemplado de momento, pero algún día lo contemplaremos. Fiscalización y auditoría de las entidades locales. Según el observatorio de la Fundación FIASEP,
de las 19.000 entidades, en 2011, de las 19.000 entidades locales, están auditadas 1.100 por auditores públicos o privadas, es decir, un 5,8%, porcentaje desde luego muy inferior al del sector estatal, 95%, y muy inferior al del sector autonómico del 35%. Con lo cual ya tenemos una información relevante. En 2014, los órganos de control autonómicos y el Tribunal de Cuentas han emitido 110 informes sobre entidades locales. Pero ahí incorporo informes sobre cuentas generales, informes de revisión limitada sobre áreas, informes horizontales, informes globales del sector público, etcétera, etcétera. En este año 14, solo hay las cuentas anuales fiscalizadas de 3 capitales de comunidades autónomas y solo una corresponde al ejercicio 2013. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cómo se seleccionan estas entidades locales a auditar? ¿Tiene algo que ver la fecha de cierre de las cuentas? ¿Son periódicas? ¿Son recurrentes o no esporádicas? ¿Existen otras fórmulas de llegar a más entidades locales? Por ejemplo, la tan manida medida legislativa de que los que superen un porcentaje de población o de presupuesto deberían auditarse anualmente. ¿Estamos dotadas las ICES de medios para hacer frente a esa legislación? La colaboración público-privada. Y aquí es donde engancho, si me permiten, con el objetivo de esto. ¿Puede servir la evaluación de riesgos para mejorar la presencia de los órganos de control en las entidades locales? Entonces yo creo que sí, lógicamente, porque si no, le hubiera dicho a Daniel que no hubiera venido, lógicamente. Pero además creo que sí, pero sobre todo en dos vertientes. Yo soy, ya saben, ya lo ha dicho Pérez, soy funcionario, con lo cual no tengo cargos de representación. Entonces lo que voy a decir a continuación pues está más o menos destinado a los responsables de los distintos órganos de control. Primero, yo creo que es importante que se planifique estratégicamente desde cada uno de los tribunales en función de la evaluación de riesgos del sector público local. Que se defina claramente qué objetivos queremos conseguir en ese periodo de vigencia de ese plan estratégico, que no nos limitemos a decir, y ahí entro yo en el plan estratégico de la Cámara de Cuentas, que dice se auditará el 50% del gasto público local y se auditará el 60% de la población. Creo que ahora, con las herramientas de evaluación de riesgos, tenemos que dar un paso más allá y superar este término cuantitativo de los objetivos exclusivamente. Y tenemos que hacer una estrategia de control plurianual que evalúe los riesgos, que haga mapas de riesgos globales, que diseñen pruebas y además que nos permitirá analizar los recursos internos disponibles de la entidad de control para poder cumplir esos objetivos. Creo que es importante porque ello nos va a permitir priorizar las áreas de control en las entidades locales y priorizar aquellas entidades locales que presenten alto riesgo desde el punto de vista de esos mapas de riesgo. Nos va a permitir, además, asignar de una manera más eficiente los recursos internos y, ya que estamos con las ISAIAS, nos va a permitir obtener una seguridad de auditoría razonable sobre los riesgos detectados. Esa sería la primera vertiente. La segunda es sobre la auditoría concreta de una fiscalización de una entidad local. Claro, y aquí hay que plantearse el mundo de las entidades locales. No he dicho antes, pero me permití, el 84% de nuestros ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes. ¿Qué es ahí un sistema de control interno? El papel del secretario interventor, que
lleva la contabilidad, atiende al alcalde, atiende al vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Contabiliza, paga. Entonces, ahí hablar de control interno, la verdad, es complicado. Y eso es en la mayoría de nuestros ayuntamientos. Con lo cual ahí el riesgo puede ser o mucho o nada. Y todos conocéis casos de ayuntamientos muy parecidos de población, que unos son un desastre y otros son una perla. ¿Y todo por qué? Depende del secretario interventor, que puede ser una persona totalmente razonable o puede ser un auténtico desastre, como puede ocurrir en cualquier entidad o unidad. Entonces, el problema que tenemos es que no podemos estar hablando en general del sector de las entidades locales, sino hay que hacer una gran distinción entre esas pequeñas y el resto. El resto, en Navarra el resto son las que pasan de 9.000 habitantes y llegan a 30.000. Es decir, que son 9 entidades locales, al margen de Pamplona. Pero luego tenemos 200 y pico ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que como mucho tienen un secretario interventor, un auxiliar administrativo y un empleado de servicios múltiples, que hace de sepulturero, de campanero, etcétera, etcétera. Pero bueno, aplicando la teoría, pues sí que podemos identificar el entorno en que se están moviendo estas entidades locales y áreas de riesgo en las que deberemos intervenir de manera especial. En estos momentos, la mayor preocupación de las entidades locales son dos: las restricciones presupuestarias de sus financiadores y cómo le está afectando la crisis económica en sus ingresos, fundamentalmente impuestos, tasas y precios públicos. En Navarra estamos teniendo bastantes problemas con polideportivos, con centros culturales, porque se están dando de baja a la gente, no está acudiendo la gente por problemas sociales típicos de que hay que recortar familiarmente en algún sitio, y entonces están notando una merma en los impuestos, una merma en los morosos, etcétera, etcétera. En estos momentos es un tema muy relevante. Todo el tema de la normativa de estabilidad presupuestaria, vamos, la locura de la regla de gasto, etcétera, etcétera. Os voy a poner, y termino con esto, si me permitís, un ejemplo. Ayuntamiento, y digo el nombre porque se puede decir, Fitur Mayor, 10.000 habitantes, remanente de tesorería 25 millones, nivel de endeudamiento 0, regla de gasto, no puede hacer nada, salvo que lo dedique a inversiones sosteniblemente financieras. Y dices, ¿y eso? Y coges el listado de las sosteniblemente financieras y dices, bueno, si yo lo que quiero hacer es arreglar el pabellón deportivo, pues como la delimitación de competencias que nos hemos dotado, pues en estos momentos no puede hacer nada con esos 25 millones de euros que tiene gracias al urbanismo, Tampoco penséis que es por una política de ahorro ni nada de eso, Lo sacamos bien en su momento, Pero ahora no puede hacer nada con ese dinero, porque no está endeudado. Esto volvemos a parecer al tema de los clubes de fútbol, cuando en aquella época en que el Osasuna no estaba endeudado, Por cierto, como curiosidad, estamos haciendo ahora un trabajo a petición del Parlamento, que dice Miguel, sobre las actuaciones de la Hacienda Foral sobre el Club Atlético Osasuna, tributario, respaldados por la Ley Foral de Hacienda Tributaria, que nos permite el acceso a toda la información tributaria, y con la autorización expresa del Club Atlético Osasuna para usar sus datos tributarios. Bueno, y solo quería terminar. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo deben de responder los órganos de control ante este contexto de riesgos? Pues hay que volver al principio de que el auditor solo cree en Dios. Parece que lo hemos dejado bastante de la mano. En estos momentos hay que volver a hacer hincapié en ese.
y hay que volver a utilizar los expertos cuando sean necesarios, expertos externos de otras administraciones, de otros compañeros, etcétera, etcétera. Hay que romper también la previsibilidad, no sé si existe esa palabra, pero bueno, ya me habéis entendido, en la aplicación de las pruebas de auditoría. Por ejemplo, esto siempre piden los contratos mayores de... Siempre circularizan a los más de no. Y siempre se refieren a 31 de diciembre. Es decir, eso es culpa nuestra, hay que empezar a romper eso, introducir el factor sorpresa por los riesgos que estamos... Y para concluir, un informe de la Universidad de Las Palmas decía que 4 ámbitos de la gestión local concentran los mayores casos de fraude y corrupción. Y, me permitís, urbanismo, subvenciones, contratación pública y licencias administrativas. Y afectan a más de 600 ayuntamientos. Mucha cifra, pero recordad que es el 7% de todos los ayuntamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a partir de aquí, imagino que queréis aportar comentarios o cosas. Yo se me ocurre un tema, así, visto desde fuera, como no soy de ninguno OCEX, os puedo, entre comillas, criticar. Decimos, está muy bien, riesgos identificados, estamos de acuerdo, creo que en todo, sector local, universidades, autonómico, pero un riesgo está bien identificarlo para prevenirlo y prevenir sus efectos. Está muy bien. Pero claro, si los órganos de control externo actúan habitualmente con un retraso de X meses o X años en relación a cuentas fiscalizadas, vamos más a detectar hechos o irregularidades que no prevenir riesgos o implantar formas de prevención de esos riesgos. ¿Cómo se puede eso solucionar? ¿Cómo podemos hacer que estos riesgos, que están claramente identificados, pero cuando los veis es muy tarde, hay poco tiempo de actuar? ¿Qué podemos hacer? Primero voy a negar la mayor. ¿Me lo permites? Por ¿no? supuesto. Es decir, vamos a ver. Es que eso de que actuamos, que damos los informes con falta de oportunidad. Bueno, yo voy a poner ejemplo este informe de cuenta general de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2013. ¿Vale? La administración, según la ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, esto que digo se puede generalizar a muchos ámbitos regionales. Tiene, concretamente las cuentas de 2013, ¿no? Tiene hasta 1 de septiembre de 2014 para rendir las cuentas. ¿Vale? 1 de septiembre de 2014. ¿Qué significa? Que tú hasta esa fecha formalmente no tienes las cuentas rendidas. No significa eso que no hayas empezado tu trabajo. Tu trabajo se empezaría en febrero, marzo, con un análisis previo y tal, pero no has podido cerrar toda la información que hasta que a última hora no la dejan cerrada y tal, ¿no? Has podido ir haciendo pruebas iniciales y todo lo que tú quieras. Luego, en la mayor parte de los OCEs, ese informe de 2013 ha visto la luz antes de que termine el año 14. Bueno, oye, una empresa, cuando vas a auditarla, formula las cuentas en marzo, tiene que aprobarlas antes de final de junio y tiene que dar el informe. Es decir, oye, estamos hablando de casi el mismo decalaje, prácticamente en los tiempos. Lo que yo no puedo evitar es que me rindan las cuentas con ese diferencial desde que se ha cerrado la Hay casos de más tarde, ¿no? En el caso del Estado me parece que es hasta final de noviembre, ¿no? Con lo cual, luego habrá causas imputables a la falta de eficiencia de la institución de control externo, vale, que habrá que medirla. Pero yo, la primera cuestión que me gustaría que fuéramos conscientes todos es que, oye, esto está así. Pero es que si te vas al ámbito local, al que Nacho ha hecho antes referencia, los ayuntamientos hasta final de octubre no tienen por qué presentar la cuenta general del año anterior. Con lo cual, si nosotros ahora queremos llegar a auditar un ayuntamiento, plan de actuación 2015, quiero auditar un ayuntamiento, yo llego a un ayuntamiento y digo, dame las cuentas de 2014, y dice, no tengo por qué dártelas porque no tengo por qué formularlas o presentarlas hasta octubre del 2015. Con lo cual, ¿con qué cuentas
son las que yo fiscalizo? 2013. 2013. Y un informe puede tardar 5 o 6 meses en hacerse. Cuando yo ya presento, estamos hablando de 2015. Si se retrasa mucho, hay algún problema, puede ver la luz en 2016. Claro, dice, está auditando el 2013. Pero es que no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué no se hace caso a una reiterada petición por parte de los socios, que es adelantar la fecha de rendición en términos generales en toda la administración pública? Pues oye, pues no sé, habrá que pensar por qué. Eso, si me permite, espere un poco para matizar. Luego habrá problemas de lentitud en algunos casos y tal, ¿no? Pero hay un problema importante en cuanto a las fechas de rendición que se ofrecen. Y luego, yo creo que parte de razón puede llevar, es decir, si estamos hablando de análisis de riesgo, estamos hablando fundamentalmente también de un ámbito de prevención de las cosas, es decir, hay que anticiparse. Hay que anticiparse. Hombre, yo creo que una de las cuestiones que más preocupa a los OCE y en las que están más pendientes es que de todos nuestros informes se derivan recomendaciones. Yo no sé en otros informes de cuenta general, seguramente que sí, porque lo estará. Nosotros desde hace 8 o 10 años venimos diciendo no se está haciendo un seguimiento a los gastos con financiación afectada de la dependencia. Bueno, la dependencia no tanto, ¿no? Pero del endeudamiento. No se hace la de la dependencia, lo decimos en el Parlamento, tal, se lo decimos al gestor. Es decir, hemos identificado el riesgo. Hemos identificado. En los fondos carentes de personalidad jurídica decimos, oiga, hay un problema de indefinición en tema de las competencias de la entidad gestora, de no sé cuánto, y lo decimos en nuestro informe. Y cuando hacemos el seguimiento de recomendaciones, que siempre va con el informe, volvemos a decir, oiga, que esto no se está cumpliendo, y lo decimos en el Parlamento. Y voy a aprovechar que está aquí nuestro colega de Valencia, porque hay un tema que le afecta mucho. ¿Desde cuándo no está diciendo la Sindicatura de Valencia que la Comunidad Autónoma de Valencia no tiene reconocido contablemente una serie de facturas relacionadas con gasto vencido, y que no ha imputado presupuesto y que ha originado un problema también con Eurostat? ¿Desde cuándo? Y no lo está diciendo al Parlamento, y no lo está diciendo al gestor. Entonces, hay otro problema. El problema es en qué medida las funciones que están teniendo los OCEs y el papel que tienen de interlocución en los parlamentos se cumple y está siendo realmente efectivo. Porque decirlo lo están diciendo. Decirlo lo dicen. Pero, evidentemente, si ha ocurrido esto y no se están tomando las medidas, es porque algo está fallando. Habrá que tomar alguna otra medidas, no sé cuál. Yo, si me permite, sí me gustaría decir 2 cosas, porque lo que ha dicho Pera es claro. Si no se modifican aunque 1 año y medio no es nada, ¿no? Como ha dicho Antonio, están los plazos tan aquilatados que es que no se duerme nadie ahí, son 6 meses, etcétera, con alegaciones, etcétera. Pero si realmente no queremos que el protagonista de todo este negocio sea Standard & Poor's y Moody's y esto, y Eurostat, que al final es el que, bueno, al que hacen caso, pues algo tendremos que hacer. Francia, que tenía este problema, acabó implantando la auditoría a la vez que la presentación de las cuentas. Sabéis que en Francia cierra a la vez que está con los auditores, un poco como hace el sector privado. Bueno, el sector privado, y vosotros que estáis en ese mundo, sabéis que cerráis en paralelo y dice, bueno, si tú mantienes eso, yo tengo esta salvedad, que entonces tú verás, etcétera. Y si pones esa amortización, pues entonces yo te pongo esto. Esto que en el sector público rechina un poco, ¿no? Porque ya hagamos también autocrítica en ese tema. Nosotros queremos llegar a las cuentas rendidas. Y las cuentas rendidas, y dámelas ya, y yo sobre eso opino. Esto en el sector privado ya no es así. Hay un proceso ya de meses trabajando conjuntamente, y el cierre se produce casi en simultáneo, y alguien puede decir, bueno, es que hay una relación ahí demasiado afectiva entre el auditor y el contable. Bueno, pero es que es así. Y eso permite a los franceses presentar en junio la cuenta con su auditoría, como hace el Banco Santander en marzo. Pero bueno, eso, no sé, quizás eso hay que ir ahí, porque si no, al final estaremos un poco, formaremos parte de un impuesto revolucionario que hay que tener ahí, hay que tener sindicaturas o cámaras de cuentas que nos dan dentro de 1 año y medio ya, pero también es cierto, y elogio lo que has dicho,
Valencia nos pone el ejemplo, están ahí en todos sus informes, las facturas, los 1.500 millones, tal, y ahora resulta que Eurostat lo descubre ahora. Ellos que van de rápidos y nadie les había dicho, oiga, es que lleva aquí 10 años diciéndose esto, ¿no? Pero están en dos mundos distintos, pero algo tendremos que hacer, porque este modelo en el siglo XXI, tal como está, todo el mundo que quiere, en febrero ya están las cuentas, el déficit calculado, etcétera, parece que es lo único que le importa, el déficit, ¿no? Que lleguemos nosotros con una rendición de octubre y con un trabajo hecho en 6 meses, tal, bueno, pues tenemos la imagen que tenemos, un poco antidiluviana, eso lo reconozco. Sí, yo quería decir, una de las pocas, no me atrevo a decir de las únicas, pero sí de las pocas recomendaciones que ha cumplido el Parlamento de Navarra es que nos ha adelantado el cierre de las cuentas antes del 1 de julio. Entonces, antes teníamos hasta el 15 de septiembre, ahora vamos a tener antes del 1 de julio, antes de San Fermín. Para situarlo. Entonces ya se va, el gobierno ya se va, ¿no? El tema pues es, yo siempre, hace unos años, tenía envidia cuando salía el señor Botín, que en paz descanse, con su corbata roja el 15 de enero y decía, hemos ganado tanto. Y nosotros, joder, pues aún no hemos cerrado. Ahora, en marzo, sale el señor Montoro y te dice, estas comunidades han incumplido. Y dices, ¿de dónde? Llamas al interventor, sí, le vamos mandando y luego saca los datos y luego ya veremos. Luego revisas, claro, y ya el avance, el provisional, el no sé qué. Claro, luego, el trámite que llevan nuestros informes es cansino. Que si discusión técnica, que si alegaciones, que si... te pegas un mes y pico haciendo labores de buena bondad, ¿no? de negociación en el buen sentido técnico, ¿no? Pero ahí está, y como coja alguna fiesta por medio, algunas vacaciones por medio, alguna historia, en pleno verano, pues ahí en Navarra que tenemos San Fermines y agosto, entonces es un desmadre total. Porque luego está la otra cuestión. Nosotros podemos ir allí, pero si no tengo interlocutor porque está de vacaciones, adiós el tema. Y eso, pues muchas veces, pues retrasa la petición de información, el cumplimiento de la información, etcétera, etcétera. Y luego sobre el tema de las recomendaciones, a veces decimos, qué aburrimiento volver a poner la misma recomendación. Estoy de los inventarios, con perdón, hasta el moño. Siempre, no hay inventarios. Y entonces te cansas ya de escribir. Hay una cosa, voy a interrumpir así ya animamos. Hay una cosa del tema de las recomendaciones que lo venimos diciendo, casi todos hemos intentado meterlo en las modificaciones de la normativa, cuando nos dejan que hagamos propuestas. Una de las cuestiones que todos vamos a coincidir es que hemos dicho o hemos querido poner en la normativa que sea obligatorio, lo digo a colación de lo que antes planteaba, que sea obligatorio que el ente fiscalizado, que ha sido objeto de una fiscalización por parte de un órgano de control, tenga que dar cuenta de cuáles han sido las medidas que ha adoptado en su gestión para incorporar las recomendaciones. Y que eso lo tenga que decir formalmente al Parlamento y a la Cámara de Cuentas o al Tribunal de Cuentas correspondiente. Bueno, esto que es una perogrullada, es una cosa tan lógica, pues no conseguimos que se meta en la normativa, que es decir, oiga, usted ha sido fiscalizado, ¿no? Venga, pues entonces le vamos a dar un tiempo prudente, porque eso será signo evidente de que usted ha tomado medidas para incorporar en su ámbito de gestión esos cambios. Y si no, diga por qué no ha podido, por la razón que sea, ¿no? Pero en muchas ocasiones, quizás más de las que se debiera, hay aspectos que tienen que ver con riesgos en el tema de auditoría que sistemáticamente se van produciendo año tras año, aunque lo has identificado y has hecho una recomendación que además si cambiaran aspectos de gestión relacionados con eso, a lo mejor ya lo que has identificado a lo mejor de debilidad de control interno o alguna cosa de estas ya no estaría, ¿no? En fin. Justamente en cuanto a este tema que comentabas tú,
antes comentaba de Ignacio, claro, el tema de los riesgos se ha identificado, los podemos recomendar, etcétera. Luego también el criterio de selección de entes a fiscalizar, creo que es interesante un poco refresquéis cuál es el criterio de selección que vuestras órganos de control externo eligen para determinadas empresas públicas, fundaciones, consorcios. En base a criterios de riesgo se eligen unas entidades, o es un simple criterio rotatorio, o cuál es el criterio un poco para ir haciendo este muestreo de entidades a fiscalizar. Yo, si me permites, efectivamente, el primer elemento para determinar una entidad que debe ser incluida dentro del programa de fiscalización del año siguiente son los informes que obran en la sindicatura. Entonces, aquellas entidades donde, o aquellos servicios, aquellas consejerías o ayuntamientos que durante los procesos de fiscalización ordinaria tienen más salvedades, pues obviamente son puntos a la hora de determinar su inclusión, ¿no? Esto como pasa en cualquier. Cierto es que cada vez más tenemos más auditorías recurrentes obligatorias, y en este sentido recuerdo la diapositiva con la que empezaba la exposición, ¿no? En el caso de Cataluña, más de 150 millones de euros obliga a estar en el programa. Pues eso, claro, obviamente te completa una cantidad de horas de trabajo que te deja casi sin posibilidad de decidir, ¿no? Y en ese sentido cada vez tenemos más áreas. En el caso de la comunidad autónoma, en Asturias, por así decir, lleva la mitad del año la comunidad autónoma la cuenta general, porque es un trabajo recurrente que, por ejemplo, Valencia, que veo que siempre tiene sus informes de su sector público y tal, pues supongo que le llevará casi todo, casi el 80%, porque ahí ellos hacen todo el sector público autonómico con mucho rigor y tal. Entonces, es verdad que deberíamos de tener más margen para poder incluir, y con criterios objetivos, no ir a perseguir a nadie, ni a buscar, ni dejarnos por el fácil periódico, porque si no cumple a veces el periódico esa misión de darle la puñalada a alguien y ponerlo con más o menos injusticia en la plaza pública, y que luego encima le caiga una auditoría, y luego el interventor, que ya bastante apurado está con el asunto de Montoro, que les está pidiendo constantemente información. Y hago un pequeño inciso aquí, se ha dicho varias veces, efectivamente yo ya había detectado que en los últimos meses, el último año, la tensión, la cantidad de dificultades que tenemos, limitaciones al alcance incluso, diría, en la obtención de información, sobre todo municipal, es muy alta. Y lo que decía Nacho, es que el interventor, ya cuando llega, después de haber estado peleándose para cumplir los plazos de la Hacienda del Estado, o para enviarlo a la comunidad autónoma, para que a su vez lo remita al Estado, y luego llega a la sindicatura y le dice, oye, y en una semana me tienes que dar esto. Y el tío, además, se lo pides al revés de cómo lo ha mandado. Claro. Te pega un bufido. Yo sí noto, hay una tensión que mientras no resuelva este tema tal, para nosotros es un problema, porque por así decirlo, hemos multiplicado por 10, por decir una cifra tal, la cantidad de tensiones a nivel personal con alcaldes, interventores, que antes no teníamos y que cuidábamos bastante bien, ¿no? Esto sí que es un efecto de exacerbar esto, ¿no? Mira, yo quiero entrar porque ahí yo creo que hay una sistemática más o menos aceptada, que para configurar un plan de actuación tú partes de un análisis de los riesgos del ámbito en el que te mueves. Es decir, primero, por ejemplo, una de las cuestiones que tienes muy en cuenta son los informes de control interno que hacen las intervenciones generales. Es decir, concretamente en el ámbito regional, si queréis yo me centro en el ámbito regional, ¿no? En el ámbito regional, cuando haces el informe de cuenta general, nosotros conocemos todos los informes de control interno que ha hecho la intervención general, en la que ha puesto de relieve una serie de situaciones y disfunciones y alertas relacionadas con el desempeño de los distintos entes instrumentales, consejerías, etcétera, etcétera, ¿no? Primero se plasma en el informe los aspectos fundamentales, y luego, para elaborar el plan de actuación, tú tienes en cuenta que hay una serie de entes instrumentales donde posiblemente hay unos mayores riesgos en relación con determinadas cuestiones. Con lo cual sí que en esa parte lo tienes. Luego, tienes en cuenta también que el plan de actuación no es fruto de una cuestión de ese año, es fruto de un planteamiento de estrategia plurianual. Entonces, si centras tu
tu atención, que es lógico, en aquellas áreas de gasto que absorben un mayor gasto en lo que es el desempeño de lo público, pues sanidad, educación, en fin, dependencia, etcétera, pues también tienes que prestar atención a ese tipo de las entidades que desarrollan gestión relacionada con todo esto. Y si lo haces en un plan plurianual, pues vas repartiendo los distintos planes de actuación, las actuaciones en esos distintos entes, ya sean en programas presupuestarios, ya sean acogiéndote a entes instrumentales concretos que se utilicen para la gestión de esto, es decir, que lo haces en el marco de una programación plurianual y en el marco de una identificación de riesgos. Es decir, eso se hace. Y luego hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que a lo mejor en un ámbito diferente no se tiene, y es que nosotros tenemos una dependencia parlamentaria y el Parlamento no se encarga de trabajos. Y el Parlamento tiene un mandato de decir, por ejemplo, yo tengo terror a que pasen las elecciones municipales porque va a haber una avalancha de peticiones de auditoría de ayuntamientos al Parlamento tremenda. Y el Parlamento, pues a todos dice que sí. Y no hace un passing show. Dice, hágase. Y nosotros a partir de ahí tenemos que hacer un análisis. Claro, y te puedes encontrar con situaciones absurdas como que te llegan peticiones que han llegado al Parlamento. Digo absurdas desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político, que me parece me merece el máximo respeto, ¿no? Es decir, un equipo de gobierno que ha entrado y dice, quiero que se audite los 8 últimos años del equipo de gobierno anterior. Y te llega esa petición al Parlamento y la comisión correspondiente dice, venga, Cámara de Cuentas, audite usted los 10 últimos años. Entonces llegamos nosotros y decimos, no, auditamos el último. El último, que a lo mejor cuando lo hacemos le corresponde al nuevo. Y dice, no, pero si yo no quería. Por lo menos la mitad le corresponde al nuevo. Yo lo que quiero es el anterior. Dice, ¿usted qué quiere? ¿Que se audite el ayuntamiento? ¿Que se audite su institución o que se auditemos al tal? Entonces, ya una de las cuestiones que hemos puesto y lo ponemos en nuestro plan de actuación es que cuando la Cámara de Cuentas audita un ayuntamiento por petición del Parlamento, va a intentar, para darle la mayor oportunidad al informe, ir siempre al último ejercicio que esté rendido. Luego, otro criterio que a lo mejor tiene importancia o no la tiene, para nosotros la tiene. También centramos atención en aquellas entidades, sobre todo en el ámbito local, que no rinden cuentas y por tanto están incumpliendo con una obligación legal y por tanto vamos a ellos a fiscalizarlos también y dentro del plan de actuación incorporamos como un nivel de riesgo importante a aquellas entidades que no han rendido. Es decir, que hay toda una sistemática a la hora de hacer esto. Perdón. Sí. Nosotros en el ámbito local, como norma dentro del plan estratégico, está la auditoría recurrente de todos los ayuntamientos de más de 9.000 habitantes que hacemos todos los años, que son, ya os he comentado antes, son 11 ayuntamientos, 10 lo hacen firmas privadas y uno, que es la capital, lo hacemos nosotros. Eso todos los años hacemos, con eso cumplimos el objetivo estratégico, el 50% del gasto y el 50 o el 60% de la población. El resto, pues, a través de cuestionarios, a través de la rendición de cuentas, a través ahora de los análisis de los reparos, a través de peticiones tanto de grupos municipales como de parlamentarias, y desde luego seguimos el criterio de hacer solo el último año, salvo que se observe alguna cuestión que haya necesidad de retrotraer. A través de denuncias, nos presentan denuncias y si esas denuncias están respaldadas y tienen pues verosimilitud, pues también se... Y como último criterio empleamos el científico puro, que es el PPG, que es pito, pito, gorgorito. Me gusta Era un poco de broma. Gracias. Bueno, un criterio posterior, yo sabía el criterio unidad monetaria, pero el PPG no lo conocía. Un poco para acabar la sesión, no sé si entre la sala hay algún comentario, sugerencia o pregunta que queréis hacer a la ciencia que hay acumulada. Lucía, en serio, eso es verdad, podéis preguntar, ¿eh? Ahí arriba.
Y luego el mundo, digamos, público, que por lo que vemos es una serie de actuaciones que están, no sé, están enraizadas en todo un conjunto de cosas que afectan a todos los ciudadanos, pero que más o menos así va. Y por desgracia, porque veo que se está mejorando, porque he asistido en otras conferencias de este tipo. Lo de las alcaldías, por ejemplo, ha mejorado un montón, al menos en número, veo que sigue igual. Y la verdad sea es que lo veo pues bastante mal. No me extraña que aparezcan tantas cosas, a pesar de la buena voluntad que pongáis, porque es otro. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver, yo te puedo decir que llevo 3 años pidiendo, este año lo he conseguido, este año pasado, un incremento, es decir, claro, la realidad que tenemos es una realidad muy cruel. Ya nos falta darnos... No estoy dispuesto a eso no estoy dispuesto. Pero hay que ser posibilistas. Entonces, dentro de los medios que tienes, actúas como crees que puedes hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo decía que, por ejemplo, yo tengo que agradecer a mi Parlamento que en el último año me ha incrementado el presupuesto y me ha posibilitado formalmente, cosa que no se puede hacer, digo en general, porque hay una limitación, el poder sacar plazas y sacar oposiciones. Ha hecho una excepción en la ley de presupuestos para que yo convoque plazas de auditores y plazas de técnicos de auditoría y me ha incrementado el presupuesto. Bueno, pues eso son muestras de que efectivamente se pueden creer algo de esto, porque si sistemáticamente estamos diciendo, mire, yo tengo que fiscalizar en torno a 40.000 millones de euros y para eso tengo 108 personas, de las cuales solamente 70 o 60 y tantas se dedican a fiscalizar. Lo otro es apoyo y tal. Aunque estamos apoyándonos también en la colaboración privada para hacer auditorías de ayuntamientos y llevamos varios años con esto, pero claramente hay una insuficiencia de medios, ¿no? Pero es que hay un escenario también de insuficiencia de medios general que yo ya con esto que me han hecho, pues por lo menos me siento un poquito satisfecho. Oye, y luego hay otra cosa que contribuye a nuestros problemas, que es que si lo haces bien, se vuelve en tu contra. Empiezan a pedir de los parlamentos, como se ha dicho aquí, más informes. Y entonces te colapsan, ¿no? Entonces, casi es mejor estar así en un tono más gris y tal. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Allí este señor había pedido. ¿Dónde? Allí, sí. Albert Folia. Aquí también. ¿Qué es la? Sí. Però, a veure quina pregunta Albert Folia i ja està, i acabem amb el... Durante el día de hoy hemos estado escuchando a todos los ponentes y todos han ido coincidiendo en una cosa, desde la Fiscalía, desde los órganos de control, desde los auditores externos, y todos están definiendo que hay un funcionamiento que podría ser relativamente o bastante mejorado. Entonces, un poco, es decir, la pregunta que considero que sería casi clave, como el PPC, es quién le pone el cascabel al gato para que haya un acuerdo, una transformación, una mejor utilización de todos los medios y de esta coordinación que tendría que haber entre todos los entes encargados del control y realmente, es decir, si existe una aparente mayoría de visión crítica desde casi todos los usuarios de esta necesidad, parece casi imposible que no haya nadie, ni un mecanismo, ni alguna cosa que modifique esta actitud, que
plantee un trabajo de diseño de una solución, no digo definitiva, pero por lo menos mucho más útil de la que hay actualmente. No, iba a decir, ¿y eso tiene respuesta? Dejas la pregunta al aire, ¿no? Pues que creo que es un final excelente, dejar en el aire la pregunta. Y sabes, hay excusa para el año que viene volver otra vez a debatir. Para la Nos queda próxima una pregunta- jornada. Para la próxima jornada. el Nos tema queda de- una pregunta abierta durante un año para responderla de aquí a un año. Por tanto, gracias a Antonio e Ignacio por vuestras presentaciones y a todos vosotros por aguantar esta ponencia.